Ahora vamos a pasar a disfrutar de mi queridísima Irina Delgado. ¿Qué les puedo decir de Irina? Les puedo decir cómo la conocí. La conocí, o sea, ya la conocía de antes de cursos, de intercambiar eso, pero conocer ahí, con el calor de Costa Rica, con su generosidad, su apertura, su calidez. El primer día que nos conocimos nos quedamos hasta tarde, hasta tomando helado y hablando de la vida y de todo, y nos hubiéramos quedado más si hubiéramos tenido más tiempo. Es un amor de persona, puro corazón, pura vida, justamente, ¿no? Esta energía vibrante permanentemente y también mucha vulnerabilidad, lo cual es un enorme regalo para todos. Esa es la presentación informal de mi queridísima Irina. Pero en lo formal les tengo que contar que Irina Delgado es abogada y notaria con estudios en consejería, mediación y conciliación, certificada como interior planner, mamá de Sara y Miranda, curiosa del desarrollo personal y la transformación, amante de la naturaleza y del senderismo, crea joyería chamano como forma de expresión, explora con sensibilidad el arte de soltar el juicio y vivir con más autenticidad. Y ella nos va a hablar de el día que me liberé del juicio, dejar de temer lo que piensen. Y nos dice, el día que me liberé del juicio fue el día en que dejé de contar mi historia sobre lo que los demás piensan o opinan de mí. Porque si algo que alguien dice me resuena, no está en el otro, está en mí. Este webinar es una invitación a soltar esa presión invisible que nos ata al juicio ajeno y descubrir qué pasa cuando dejamos de protegernos y empezamos a escucharnos de verdad. Una conversación honesta sobre libertad interior y autoconfianza. Dicho esto, el espacio es todo tuyo, mi querida Irina. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias, Azul, por todo lo lindo que dijiste. Antes de empezar, quiero decirles que siempre he sido muy llorona, pero estoy en una etapa de la vida en la que lloro más. Eh, entonces, ahí me disculpan si en algún momento la emoción me abarca. Em, Desde el día que Azul nos planteó este asunto del webinar, yo creo que tuve muy claro que iba a hablar de esto, porque quizás es uno de los insights más importantes que he tenido. Y en medio de estos días, pensando un poco qué iba a contar, estoy leyendo un libro y la autora cuenta cómo está haciendo un ejercicio con una persona y es un adolescente que le dice que está harto porque sus papás no lo dejan vivir su vida y que sus papás opinan sobre todo y lo juzgan por sus preferencias y sus cosas y está en aquel desarrollo de quejas contra sus papás y la autora le dice, bueno, pero deberías ponerte a pensar un poco que lo que esto que me dices es también enjuiciarlos a ellos, ¿verdad? Y entonces hay como un silencio. Y yo siempre digo que la vida se entiende un poco más como viéndola para atrás. Y veo a una Irina de 8 o 10 años, y creo que ya a esa edad era era un verdugo eh, bastante cruel conmigo, ¿verdad? Me acuerdo, por ejemplo, de la etapa escolar, ¿verdad? Y me sorprende a estas alturas de mi vida recordar cómo me perturbaba enormemente al punto de paralizarme lo que los demás podían pensar de mí, lo que mis compañeros de la escuela podían pensar de mí. Y, y entonces me montaba todo un personaje a esas alturas de la vida, ¿verdad? De responsabilidad, de seriedad, yo siempre, bueno, yo digo como que lo justo es lo correcto, ¿verdad? Siempre
¿verdad? Porque todas esas charlatanerías y cosas en que vivían los niños propios de esa edad, pues eh, yo no las compartía, ¿verdad? Entonces, veo cómo después de eso y lo que sentía, ¿verdad? Con respecto a lo que los demás opinaran de mí, eh, me influenciaba muchísimo y luego vino la etapa de la adolescencia en la que ya no me resultaba ser tan atractivo, eh, ser tan seria, tan prolija, tan... Entonces, como que fui cediendo un poco a ser un poco más libre, digamos, porque en ese momento me parecía que era más cool, ¿verdad? No ser más divertida, más darme como otros espacios, pero siempre en función de lo que mis compañeras o mis iguales eh, pensaran de mí, ¿verdad? Vivía muy pendiente de pues cómo me veían los demás, eh, qué podían pensar de mí, de cómo actuaba, de lo que tenía, de dónde vivía, etcétera, etcétera. Y creo que así fue toda la vida porque me veo así en todas las etapas de la vida. Eh, Cuando recién empezaba mi carrera profesional y, y llegó una oportunidad laboral importante, viví también muchos años pendiente de qué pensaban de mí a nivel profesional, ¿verdad? Si pensaban que lo que yo hacía era lo suficientemente bueno, ¿verdad? Hasta que pues un día entendí que después de muchos años, hasta que yo no me sentí lo suficientemente buena en lo que hacía, pues ese sentir seguía ahí. Y así podría como decirles un montón de cosas, pero lo que les vengo a contar hoy creo que ha sido como uno de los puntos de quiebre más importantes de mi vida. Eh, y fue cuando nació mi primera hija, eh, que coincidió también con mi divorcio, básicamente, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá, que había sido, siempre tuvimos una relación bonita y cercana y de amigas, esa relación empezó a resquebrajarse y empezó a dañarse en esa coyuntura de empezar a ser madre y divorciarme. Eh, yo empecé a sentir el juicio de mi mamá sobre mí, sentía que me juzgaba en cada situación, en cada momento, en cada oportunidad sobre cómo desempeñaba yo mi rol de madre y además sentía una enorme presión porque eh, yo sentía que ella me culpaba de mi divorcio, ¿verdad? Sentía que todo esto de usted tiene mal carácter, usted es aquí, usted es allá, usted es esto, usted es lo otro. Y entonces mi corazón realmente se cerró, mi corazón se cerró y empecé a tener sentimientos muy fuertes eh, con relación a mi mamá. Em, dejé de, Llegó un momento en que no podía abrazarla, no podía besarla, sentía, era como una sensación de que quería alejarme de ella y al mismo tiempo no podía, ¿verdad? Y veía una dualidad en nuestra relación, ¿verdad? Porque eh, pues ella es una mamá que siempre ha estado ayudando y ha estado presente conmigo y con mis hijas,
pero yo fui alimentando durante muchos, 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 muchos años ese pensamiento y esa emoción que me producía ese pensamiento de sentirme juzgada por mi mamá. Eh, Al punto que se convirtió en una carga emocional enorme, enorme y a sentir literalmente que no podía respirar en ciertas situaciones. Y así pasaron muchos años y creo que la gota que derramó el vaso fue cuando eh, decidí volver después de muchos años en medio de todo eso, ¿verdad? Después nace mi segunda hija, y me acuerdo que mi mamá me dijo en algún momento, ahora sí usted no puede nada, usted ya va a tener otro hijo y ya literalmente su vida se acabó. No me acuerdo si me lo dijo con esas palabras, pero esa es la sensación o el recuerdo que tengo. Y bueno, así pasaron muchísimos años, y el punto, creo que más álgido de toda esta situación fue cuando yo decido, después de muchísimo tiempo, rehacer mi vida como mujer, ¿verdad? Y pues creo que mi sensación era que pues a mi mamá se le prendieron todas sus luces, sus alertas, sus cosas, porque eh, era muy complicado que una madre soltera con dos hijas pues pensara en tener una vida de nuevo. Y la carga se fue haciendo más pesada, el abismo mucho más grande. Y me acuerdo que un día estaba en una sesión con mi querida Azul y me dijo un par de palabras que literalmente cambiaron toda mi vida. Y creo que estaba yo dándole, ¿verdad?, al tema de mi mamá esto, mi mamá lo otro, mi mamá aquí, mi mamá allá, tú. Y las palabras fueron estas como, ok, sí está bien, su mamá es todo eso, pero em, ¿qué es lo que piensa usted de usted misma con respecto a eso? Y eso fue como, o sea, como si, como en las películas, ¿verdad? Cuando uno ve esas explosiones atómicas y esa luz incandescente, y a partir de ese momento yo realmente empecé a cambiar, o sea, empecé a entender que, que el juicio de mi mamá no era el juicio de mi mamá, que realmente la que verdaderamente se enjuiciaba y había dictado sentencia sin posibilidad de recurso de apelación o cualquier cosa sobre mi vida había sido yo. O sea, yo entendí que yo había alimentado mis pensamientos de que yo no era una buena madre, de que tenía una serie de ideas preconcebidas en mi cabeza de cómo tenían que ser las cosas, de cómo criar a mis hijas, de cómo dirigir mi vida, que realmente no eran tan ciertas. Este, yo me di cuenta que me había maltratado muchísimo a nivel emocional, diciéndome que no era suficiente, no había sido suficiente buena madre, no había sido suficiente buena esposa, que dentro de mí había una gran culpa, también por haberme divorciado y que cargaba con eso, y que tenía además años de proyectar eso afuera, ¿verdad? No había asumido mi participación, mi rol o mi responsabilidad en la creación de esa historia que me conté tantos años y que cerró mi corazón, y que cerró mi corazón. Cuando yo entendí que el juicio era mío,
que todo estaba aquí adentro, que no había nada afuera. Eh, Fue como cuando se derrite un iceberg, ¿verdad? Y se van rompiendo todas las capas. Yo no les puedo decir concretamente qué hice o qué no hice, pero mi sentimiento por mi mamá cambió completamente. Entendí, como ya lo dije, que había sido yo la que todo este tiempo había estado eh, contándome historias que no eran ciertas. Y ahora que mi relación con mi mamá, volví a poner a mi mamá en su lugar de mamá, ¿verdad? Ni ella es perfecta, ni yo tampoco, pero puedo verla como, no como la malvada de la historia, ¿verdad? Y la bruja del cuento, sino como una mujer con su propia historia que durante mis casi 50 años lo único que ha hecho es estar ahí conmigo, estar ahí con mis hijas. Es una mamá absolutamente incondicional, eh, que siempre pues pone primero a su familia. Hace unos días estuve con una situación de salud y tuve que estar una semana como en reposo y eh, ella estuvo aquí como, como si yo fuera su niñita, que creo que todavía lo siente así, cuidándome y atendiendo a mis hijas también. Y lo que yo veo ahora es una mamá llena de amor, de presencia, que ha hecho con los recursos que ha tenido lo mejor que ha podido. Y en un par de ocasiones anteriormente que hemos estado solas, ella y yo, la paso a recoger y vamos a hacer alguna, algún mandado, decimos nosotros en el carro, y vamos allá hablando, ella me ha dicho, mi amor, usted no sabe que yo le doy tantas gracias a Dios porque eso que había entre usted y yo se quitó. Y, y yo no quería irme sin que nosotros pudiéramos solucionar eso. Yo realmente no hice nada, nada más que cambiar mi pensamiento y mi percepción. Después de muchos años de no poder abrazarla, la abrazo con todo mi corazón. Le agradezco profundamente todo lo que hace todavía por nosotros. Puedo otra vez tocarla y tener contacto físico con ella y decirle que la amo. Y creo que eso es solo un, un ejemplo de cómo cuando vemos adentro y examinamos un poco lo que pensamos con respecto a nosotros mismos, todo afuera puede cambiar. Y bueno, y creo que esta es la historia más importante, pero igual podría hablarles de cómo me he quitado el juicio de eh, em, Irina, la que no le gusta hacer ejercicio o la que eh, no puede vivir sin ansiedad, que es un tema que me ha costado bastante, pero me veo haciendo progresos importantes también y así muchísimas cosas. Entonces yo creo que el día que me liberé del juicio, me quité una carga, quizás la carga emocional más,
más pesada que he tenido. El día que me liberé del juicio, volví a respirar, volví a sentir amor y pude volver a abrazar otra vez. Muchas gracias por escuchar y eh, pues eso era lo que quería compartirles. Nada más y nada menos, ¿no? Miren cómo nos llega al alma y cómo nos comparte tan profundamente. Y no es tanto lo que otra persona diga para despertar un insight, sino que estemos dispuestos a ver algo nuevo, algo diferente. Y creo que todos acordamos que Irina estaba muy dispuesta, con los ojos muy abiertos para ver qué más había ahí. Y siempre que abrimos esos ojos para ver qué más hay ahí, aparecen tesoros, auténticos milagros. Donde pensamos que la transformación no era posible, quizás hay algo ahí para que nos restaura un nivel inimaginado. A veces nos conformamos como, bueno, un poquito mejor que funcione. Y no, hay más, hay más. Y también, y voy acá a unir algo que dijo Raúl, que en un momento dijo, bueno, y también a veces me pierdo. Levanta la mano el que a veces se pierde en pensamientos y aún siente cosas. A ver, todos, todos, todos. Entonces todos nos hacemos un pensamiento, ups, me distraje, nos bajamos, volvemos, abrimos los ojos, nos atrevemos a ver más, experimentamos transformación en algún área, regresamos, lo normalizamos, es nuestra nueva normalidad, volvemos y ahí vamos jugando, ¿no? En todas estas olas. María Irene, te escuchamos. Es curioso porque no le había dado a la mano. Yo vi la manito. Ah, de cuando levantamos la mano todos, que habrá quedado Sí. ahí. Bueno, pues si quieres, compartes. Am, mm, este compartir de Irina ha sido para mí muy emotivo, ¿no? Porque también me identifico mucho con lo que ella está compartiendo. Y esta mañana justamente tuve como un breakdown, o esta mañana o ayer por la mañana, no me acuerdo. Am, y mi esposo me dice, ¿te puedes salir ya del rol de víctima en el que te gusta tanto meterte? ¿O esperamos hasta cuándo esperamos? Y obviamente cuando me lo dice me da muchísima rabia, ¿no? En el momento en el que estoy, ¿no? En el mayor, en el mayor uniendo esto con lo que dijo Raúl, en el mayor, eh, en la mayor atención que le estoy dando a esa verdad, a ese pensamiento que está pasando por ahí que ni me estoy dando cuenta. Pero luego, ahora escuchando a Irina, me doy cuenta que ese es un juicio que yo hago, eso que pasó ayer es un juicio que yo hago de mí misma acerca de que tengo que hacer las cosas con una perfección inimaginable, que entonces me paraliza, ¿no? A veces ese nivel de perfeccionismo que a veces me atrapa. Entonces, me has hecho reflexionar muchísimo, Irina, y alguna lagrimilla incluso ha saltado porque mm, ahorita no sé si lo puedo articular con palabras, pero es un sentir muy diferente, quizás, ¿no? Entonces, gracias por traerlo y gracias a Raúl también porque, bueno, y a todos los que han participado, porque siempre uno, de todo lo que todos dicen, algo te da como una pista más, ¿no? De hacia dónde mirar, ¿no? Y te recuerda la dirección en la cual nos dirigimos o podemos dar nuestra atención hacia dónde. Así que solo puedo decir que gracias. No,
No, pues gracias, María Irene. Yo creo que es muy, creo que estamos y un poco con lo que decía Raúl anteriormente, ¿verdad? Nos hacemos como estos patrones de pensamiento en los que a veces tendemos a ver las cosas siempre afuera, eh, pero incluso yo ahora cuando estoy en alguna situación, ¿verdad? En que quiero responsabilizar algo afuera, eh, no, ya no lo logro. Se me cae el argumento. O sea, cada vez que quiero poner mi atención en algo afuera, termino un día de estos, en una conversación, yo, ¿verdad? Traté de articular todo tan perfectamente, ¿verdad? Y termino diciendo, esto es un ridículo, porque la verdad, soy yo, ¿verdad? Entonces, pues sí, agradezco mucho haber tenido este insight porque eso me da la posibilidad, no es tan sencillo a veces como se dice, pero sí, de hacer algo para cambiar lo que no me gusta. Gracias. Ceci. Gracias, Irina. Mm, Esto del juicio bueno, es un pensamiento, ¿no? El juicio es una idea, es una opinión bien formada, ¿no? Y cómo, bueno, wow, lo, viene constantemente, queriendo y no queriendo. Y hace poco mi hijo, en uno de sus momentos de compartir y abrirse conmigo, me dijo, ¿no? Como muy tranquilo él, me dijo, mami, lo que pasa es que tú siempre me estás juzgando, ¿no? Y para mí fue, ¿yo? Sí. No con tus palabras, me dijo, necesariamente, pero cuando me miras, cuando pasas, yo estoy haciendo algo y tú siento, así me dijo, siento. Entonces yo, ¿no? Y dije, ay, Dios santo, uno que quiere abrirse y ser muy amorosa con los hijos. Mira cómo lo sienten, ¿no? Y claro, es un juicio de, pucha, me gustaría que haga esto, no me gustaría que haga esto. O sea, tenemos una serie de ideas, juicios en relación al otro, ¿no? Especialmente los más cercanos, ¿no? Y cuando me dice esto, mi hijo, comienzo a tener juicio sobre mí misma. Esta mamá, esta Cecilia, qué barbaridad, ¿no? Entonces, eh, si no es un juicio con el otro, es un juicio con nosotros mismos, ¿no? Y en tu ponencia, en lo que nos comparte justamente es eso, ¿no? Cuánto juicio tú tenías de ti misma y nosotros en general sí, tenemos de nosotros mismos y de alguna manera también quizás lo reflejamos en los otros, ¿no? Entonces, bueno, me ha llevado a este momento, digamos, revelador, donde mi hijo me comparte esto y en la que yo conscientemente quiero dar un paso atrás y tratar, porque no es fácil como mamá, de no transmitirle mis juicios, porque quizás siempre los voy a tener, ¿no? Pero bueno, sí, creo que, y terminaste lindo, ¿no? Regresar a la conexión de amor con el otro ser. Qué hermoso. Entonces, sí, eh, lo estoy tratando de ver sin juicio a mi hijo grande. Gracias, Irina. Gracias, Ceci. Yo te voy a compartir algo que aprendí en esta formación. Y es que no importa lo que les digamos a nuestros hijos, no importa. A veces no importa ni siquiera tanto el ejemplo, importa lo que pensamos de ellos. Y ellos son tan perceptivos, ¿verdad? Todavía están tan abiertos y son tan perceptivos que aunque no digamos nada, ellos lo sienten y lo perciben. A mí me ha pasado con mi adolescente que
le digo una cosa, pero pienso otra y no se la cree y me costó entenderlo. O sea, me costó entenderlo porque la enjuicio todo el tiempo, ¿verdad? Pero también ha sido muy poderoso estar acá. Lo agradezco tanto porque siento que no me, o sea, cuando me quiero enganchar en el pensamiento de, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Verdad? Ya vas a entrar a la universidad y no estás haciendo lo que yo creo que tenés que hacer. Recuerdo que ella tiene una sabiduría interna, que yo la estoy acompañando y que aunque lo que veo no es lo que quiero, ¿verdad? Eh, tengo que confiar. Y yo creo que eso es un ejercicio brutal, por lo menos para mí lo ha sido, ¿verdad? Brutal. Pero también pienso que es como la única manera de que no sientan ese juicio interno de que hacemos las mamás, porque lo hacemos, porque es normal o natural. Y al mismo tiempo trabajar o sea, no darme así con el látigo en mi rol de madre, ¿verdad? Que me ha costado tanto, eh, también ha sido importante y poderoso. Muchas gracias a las dos. Rosana. Gracias por compartir, Irina. Siento que es una invitación para todos nosotros, lo que compartiste para sanar cualquier relación, incluso con gente que ya no está en este plano, si nuestros papás, abuelos no están, con quien sea, podemos en cualquier momento, como la relación está dentro de nuestra cabeza, la podemos sanar en cualquier momento, incluso la relación con nosotros mismos. Entonces, eh, se me hizo una invitación muy linda a eso. Qué lindo. Muchas gracias. Qué lindo. Sí. Muchísimas gracias, Rosana. ¿Alguien más que quiera compartir, aportar para ir cerrando? A mí me gustaría compartir algo. Va, buenísimo, Ivania. Irina, me identifico tanto con lo que dijiste. He estado trabajando en esa relación con mamá. Y una cosa que me ayudó muchísimo es dejar de estar buscando esas justificaciones que siempre yo ponía en mi madre, de que porque es mi madre, debería de hacer esto, porque es mayor, debería de tener la sabiduría para, siempre poniendo fuera en realidad la responsabilidad que era mía. Cuando comencé a ver a mi madre desde igual, desde un ser humano, con sus heridas, comencé a verla diferente, porque antes tenía esta visión de mi madre como en un pedestal y que por eso ella debería de ser perfecta y no fallar y no hacer y no, ¿sabes? La veía desde el juicio. Y cuando la comencé a ver más humana, más como yo, eh, tan imperfecta como yo, comencé a aceptarla y a amarla por todo y con todo. Así es que te agradezco un montón tu historia. Y es algo que sigo trabajando con mi madre y también con mi relación con mis hijos. Eso que decías de no autolatigarse, ¿no? Que también lo estoy haciendo.
Así es que muchas gracias a todos por estos recreos que nos dejan con el alma llenita. Muchísimas gracias, Ivania. Bueno, se siente como un hermoso momento para completar este sábado divino. Muchísimas gracias por haber estado acá. Recuerden que mañana nos volvemos a encontrar. Bueno, se vuelven a encontrar, yo mañana no los voy a poder acompañar, pero mañana van a tener el placer de encontrarse con Luis directamente, con Luis Chacón, que nos va a hablar sobre cómo el algoritmo no crea mi mundo, solo me lo refleja. No se lo pierdan. Vengan, estén si pueden y si no van a escuchar la grabación. Y yo me vuelvo a encontrar con todos ustedes el martes, a ver qué número de día es. A ver, el martes 19 a las 10 a.m. en México, y ahí vamos a hacer el cierre de este ciclo de recreos para quien quiera venir. Muchísimas gracias por este corazón abierto, por este tiempo. Cuídense y nos vemos prontito. Gracias a Adiós. todos. Bye bye.